¿Cuáles son los datos más inquietantes que conoces sobre la esclavitud? Entre el 40% y el 45% de los esclavos durante el comercio de esclavos en el Atlántico fueron a parar a Brasil, sobre todo porque los amos de los esclavos los trataban tan mal que no sobrevivían lo suficiente como para reproducirse. En otras partes del mundo, un esclavo se consideraba una inversión, pero en Brasil era una pieza prescindible. Algunos lugares solo aceptaban esclavos varones, porque podían obtener más trabajo de ellos hasta que finalmente morían, o posiblemente eran asesinados una vez que ya no podían hacer lo que se esperaba de ellos. Los propietarios de esclavos solían contratar planes de seguros para sus esclavos en caso de que murieran o se escaparan. La financiación de los cazadores de esclavos que buscaban a los fugitivos procedía en parte de los pagos de los seguros. La única compañía que aún existe, que yo sepa, que vendía seguros para esclavos era Aetna. En los libros figuraba el nombre del esclavo, la cantidad pagada por el seguro y el importe de la indemnización. Lo que siempre me quedó grabado en la mente es la gente que hacía procesar el azúcar en el Caribe. Al parecer, cuando el lodo de la caña de azúcar se calentaba, les producía unas quemaduras de tercer grado increíblemente dolorosas y les caía en la piel, y se les pegaba y era imposible quitárselo. Era inevitable que la gente que trabajaba cerca de ella recibiera impactos de azúcar caliente durante todo el día en toda la piel que tuvieran expuesta, que probablemente era mucha porque era el Caribe. Suena como un castigo que le darían a alguien en el infierno. También se les obligaba a llevar máscaras metálicas para que no pudieran comer la caña. Hace poco me enteré de que una vez que los esclavos eran sacados del continente africano, a veces tenían que esperar hasta 6 meses frente a las costas africanas, esperando que los barcos portugueses, holandeses, ingleses y españoles se llenasen al máximo antes de hacer su pasaje a las Américas. Sí. Lo más difícil de sobrevivir era el transporte desde África al Nuevo Mundo. Empaquetados en bodegas sin aire y sin saneamiento, las enfermedades mataron a muchos de ellos. Una vez aquí, los esclavos tenían valor monetario, como el ganado. No valían nada si morían. Después de que Gran Bretaña prohibiera el comercio de esclavos y empezara a patrullar en busca de barcos negreros, algunos esposaban a los esclavos a una cadena de anclaje, con un ancla en un extremo, pero sin estar atada al barco. El barco británico les ordenaba que se pararan, y el ancla caía por la borda, junto con los esclavos, directamente al fondo. Hoy en día hay más de 40 millones de personas que viven en la esclavitud. En casi todos los casos en los que se abolió la esclavitud, se compensó a los propietarios de esclavos y no a los esclavizados. La compensación básicamente aplastó a Haití. El Reino Unido acudió a los bancos para pedir prestado el dinero para compensar a los propietarios de esclavos en 1835, y los contribuyentes británicos terminaron de pagar la deuda en 2015. Si vas al Museo de Historia Afroamericana, hay esposas para niños en la exposición sobre la esclavitud. Edith, para los que preguntan, esto fue en el Museo Smithsoniano de Historia Afroamericana. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Washington, ese es un museo que debes visitar. La exposición completa sobre la esclavitud y cómo han diseñado toda esa planta es increíble. Yo vi las de Surinam en un museo y mi cerebro se desconectó. No podía comprender lo que estaba viendo. Me fui a casa llorando y nunca olvidaré lo verdaderamente crueles y malvados que pueden ser los humanos. Antes se rellenaban los muebles con pelo de esclavo. De vez en cuando, los restauradores abren una silla antigua y descubren que el relleno es pelo humano. Imagínate cuántos esclavos deben hacer falta para llenar una silla entera de pelo. Que la invención más importante de la ginecología moderna, el espéculo, se inventó obligando a las mujeres esclavizadas a experimentar. J. Marion Sims sigue siendo considerado el padre de la ginecología moderna y utilizó a mujeres esclavas en gran parte de sus experimentos. La idea predominante era que las mujeres esclavas no sentían dolor o tenían las terminaciones nerviosas muertas, o que a los blancos simplemente no les importaba, lo que probablemente es lo más posible.
Las horrendas cirugías y experimentos realizados en estas mujeres fueron más que horribles. A menudo oímos hablar de la brutalidad, la tortura, el asesinato y otros abusos horribles de los esclavizados. Si bien es cierto que todo eso ocurrió, también hubo abusos cotidianos que parecen más leves, pero que fueron persistentes. Piensa en el peor trabajo que hayas tenido y en cómo te sentías trabajando allí. Tu jefe era un pesado, te sentías constantemente irrespetado y no podías esperar a que terminara tu turno para llegar a casa. Si estabas esclavizado no había vuelta a casa. Esa sensación constante de falta de respeto y desesperación te acompañaba siempre. Peor aún era saber que tus hijos crecerían con la misma vida. Incluso los llamados amos amables contribuían a ello. Un verdadero ejemplo de la banalidad del mal. William Ellison, un esclavo afroamericano muy inteligente, trabajaba para su amo en Carolina del Sur en una desmotadora de algodón. Digo trabajaba para su amo porque, mientras era esclavo, podía obtener ganancias. Aunque su amo se quedaba con la mayor parte de sus ganancias. Finalmente ganó lo suficiente para comprar su libertad, y lo primero que hizo mientras estaba libre fue comprar tierras en Carolina del Sur y poner en marcha una desmotadora de algodón. Tras años de éxito, poco a poco se convirtió en uno de los mayores propietarios de esclavos de Carolina del Sur. La razón por la que lo encuentro perturbador es porque nadie, incluyendo alguien que alguna vez fue esclavo, pensó que lo que estaban haciendo estaba mal. Simplemente pensaban que era un buen negocio. Que cuando la gente moría en los barcos de esclavos, sus cuerpos eran arrojados al mar, y el número de esclavos que murieron durante los viajes a las Américas fue tan alto que cambió las rutas de migración de los tiburones. En 1851, el Dr. Samuel Cartwright ideó el término drapetomanía para una supuesta enfermedad mental que hacía que los esclavos ya no quisieran serlo. Estaban tan convencidos de que la esclavitud estaba bien que pensaban que los esclavos que querían ser libres eran enfermos mentales por ello. Los árabes castraban a sus esclavos. No se oye hablar de la trata de esclavos árabes porque los esclavos no tenían descendencia. Cuando la esclavitud terminó en Argentina, todos los antiguos esclavos fueron expulsados. Era una parte enorme de la población. Lo más inquietante es que sabemos que actualmente hay esclavitud y sabemos que fabrican las cosas que consumimos. También sabemos que la esclavitud es apoyada a veces por los gobiernos. Ya sabemos que esto es realmente malo, pero no hacemos ni haremos nada para parar con esto, porque seguimos queriendo consumir las cosas que producen.